Buenas tardes, compañeros y doctor Hincapié. El día de hoy vengo a hablarles sobre un delito denominado interés en la celebración indebida de un contrato, tipificado en la Ley 599 del año 2000, el día de hoy vigente como lo es en el Código Penal. Bueno, para hablar sobre este delito, primero es necesario tener ciertos conceptos claros, como lo son la definición de contrato. En el Código Civil se establece que contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Esto se encuentra reglamentado en el artículo 1495 del Código Civil. También es importante tener claro qué es un contrato estatal. Esto se encuentra tipificado en la Ley 80 de 1993, en donde se establece que los contratos estatales son todos esos actos jurídicos generadores de obligaciones que celebran las entidades previstas en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados de la autonomía de la voluntad. Es importante también tener en cuenta que este contrato estatal persigue la prestación de un servicio público el cual va a beneficiar a la comunidad social. También es importante tener en cuenta qué es una licitación. Como licitación entendemos un mecanismo de selección que un contratista tiene con una empresa privada para darle un contrato y para que éste preste ciertos servicios públicos a la sociedad. Este proceso es público, abierto y competitivo. Bueno, al tener estos tres conceptos claros ya podemos embarcarnos un poco más sobre el tema de este delito, el cual se encuentra tipificado en el artículo 409 y me permito leer textualmente. Interés indebido en la celebración de contrato, el servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que se deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 4 a 12 años, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 12 años. Vemos que en este delito encontramos tres sanciones diferentes, como lo es la prisión, la multa y la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas. En este tipo penal entra una actividad contractual como función del servidor público, pues al cual se le va a acusar y el cual busca satisfacer las necesidades comunes de la sociedad. Pero cuando este servidor público incurre en un vicio de cometer de beneficiar y pues tener un interés para él o de un tercero, es cuando va a incurrir en este tipo penal. Ahora bien, al leer textualmente este delito, podemos realizar la adecuación típica empezando por cuál es el bien jurídicamente tutelado en este delito. A partir del título 15 vemos cómo todos los delitos van a proteger lo que es la administración pública. En este delito también, pues generalmente el bien jurídicamente tutelado es la administración pública, pero específicamente lo que se quiere proteger es el correcto ejercicio del servicio público en el campo de la contratación. También es importante dejar claro la credibilidad de la administración pública y pues que en estas contrataciones debe haber la mayor sinceridad y moralidad pues a la hora de contratar estas empresas o pues a la hora de dar una licitación a alguna empresa o alguna persona. Sujeto activo. El sujeto activo, pues como ya lo hemos visto en los otros delitos, es calificado, el cual es el servidor público, y para los efectos de la ley penal son servidores públicos, los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente. Bueno, también hablamos que la ley 80 de 1993, que es el Estatuto de Contratación, en el artículo 56, establece que la responsabilidad penal también va a ser considerada a esos contratistas, al interventor, al consultor y al asesor que cumplen con funciones públicas en la responsabilidad de celebrar, ejecutar o liquidar algún tipo de contratos. Entonces estas personas
también tendrán alguna responsabilidad penal sobre los actos que se cometan a estos contratos. El sujeto pasivo es el Estado, y la Corte bien lo dijo, que el Estado es el titular de la contratación y las operaciones estatales. De este sujeto pasivo existen diferentes opiniones. Esta es la opinión de Lina María Higuita Rivera, la cual es una contratista abogada, y dice que no solamente el Estado es el titular como sujeto pasivo, sino también la persona que debería ser beneficiada, estar interesada en los contratos que se quería realizar, y pues para esto se le va a realizar un perjuicio a esa persona. Pero la Corte estableció que el único sujeto pasivo es el Estado, y que esta persona que estaba interesada en la contratación y que no se le asignó, o los coadministradores, simplemente tienen la calidad de ser personas perjudicadas, mas no son sujetos pasivos. Consideramos que el interés indebido se encuentra su mayor realización en la etapa precontractual y se puede presentar en la celebración del contrato o en la etapa posterior. Es decir, este delito se puede ver antes del contrato, durante el contrato y después del contrato, pues en la hora de su ejecución. Bueno, el verbo rector es interesarse, es el único verbo rector que hay. El objeto material de los diferentes tipos penales, en este caso se habla de el contrato estatal. Este es el objeto material. Pero podemos hacer énfasis en que no solamente es un contrato estatal, también es cualquier contrato, pero pues en este caso, y pues en la administración pública, lo que más se ve es este contrato estatal. ¿Por qué es importante la protección de este contrato estatal? Bueno, lo primero es que a través del contrato estatal es como el Estado cumple las funciones que le han sido encomendadas por medio suyo para satisfacer las necesidades de la sociedad. Es importante también, ya que mediante estos contratos estatales se ponen el mayor presupuesto que se le asigna, ya sea al municipio, al departamento o a la nación, ya que el Estado es el mayor empleador en el mercado. También, pues estos contratos impulsan la economía, moviliza la economía al generar nuevas oportunidades, no solo en la variedad de sujetos que puedan intervenir en la actividad de contratación estatal, sino además para generar oportunidades de trabajo. Bueno, vemos que este tipo penal es un tipo en blanco, ya que las conductas descritas en el acápite de la celebración indebida de contratos son aquellas denominadas tipos penales en blanco, ya que por el supuesto hechos de delito se encuentran incompletos, es decir, necesitan ser llenados. ¿Y cómo son llenados? Pues estos son llenados por medio de otras leyes extrapenales, como lo vemos en este caso, que sería la ley 80 de 1999, la cual pues está vigente actualmente, y es el estatuto de contratación. Es decir, con esto se complementa este delito. Bueno, la circunstancia de agravación se encuentra en el artículo 33, en la cual dice: será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por un servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado. Culpabilidad. Hablamos de que este delito es completamente doloso, no existe la culpa acá. No puede existir dolo eventual, ya que los resultados no se pueden dejar al azar, y no tiene tentativa, ya que se realiza instantáneamente. Existe un proceso, pues el cual traigo a colación, y en las diapositivas que les pasaré después de este video está el proceso 34282 del 2011, que me permito leerles textualmente, en el cual se investigó la conducta de un senador de la República que, en asocio con su hermano, quien fungía como alcalde distrital, y el contralor del distrito, llegaron a un acuerdo con un grupo de cancelarles el 8% del valor de cada uno de los contratos,
Para obtener este propósito se habrían amañado los procesos licitatorios desde los pliegos de condiciones hasta la evaluación de las propuestas y la escogencia de los contratistas. Igualmente se le atribuyó al investigado la exigencia al grupo que entregarles 2 zonas aledañas a las áreas de los centros de control de operaciones de una concesión con el fin de instalar su esposa Lucy de Moreno estaciones de combustible. Este es un caso muy evidenciado en donde se ve cómo este delito de indebida celebración se comete. Y pues aparte de todo eso hay una coautoría entre el senador, su hermano y el contralor. Los 3 sabían lo que estaban haciendo y los beneficios que tendrían. Es decir, ellos iban a firmar un contrato con cierto grupo, unos contratos porque eran varios, y de esos contratos ellos iban a recibir el 8%. Aparte de que uno de los terrenos que iban a utilizar para la contratación, la verdad no sé muy bien qué contratos eran, iban a instalar estaciones de combustible, las cuales serían propiedad de la esposa Lucy de Moreno. En esto se ve, y como se dice coloquialmente, estos favores políticos en los cuales los servidores públicos le dejan a un cierto grupo pues unos contratos para que de esos contratos existan beneficios para ese servidor público o pues para un tercero. La sentencia C-128 del 2003 es una sentencia muy importante, ya que hace la diferencia de la palabra ilicitud y de la palabra interés indebido, ya que se habla que en este delito el contrato puede ser totalmente lícito. No es necesario que sea ilícito. ¿Por qué? Porque un contrato puede tener todas las características de perfeccionamiento, puede estar entablado en las mejores circunstancias legales, puede cumplir con todos los requisitos legales que se le adjudican a un contrato, pero el interés que el servidor público le va a colocar a este contrato va a ser para su beneficio y no para el beneficio general. Es por eso que pues se cambió, porque antes se llamaba interés ilícito en la celebración de un contrato, ahora se le considera interés indebido en la celebración de un contrato, ya que no siempre el contrato tiene que ser ilícito. Bueno, en la exposición de motivos no la encontré, la verdad en la Gaceta no fue de gran ayuda, pero pues encontré varios escritos, uno de ellos de la Universidad Militar Nueva Granada, en donde explicaba muy bien acerca de este delito, su tipificación, su antijuricidad, su culpabilidad, y pues fue de ahí donde yo pues pude sacar varios temitas de la exposición que pues les estoy presentando. Y también hablaba de ese gran cambio, como ya lo mencioné, que se realizó en el transcurso del tiempo, que fue la de cambiar la palabra ilicitud con la palabra indebida. Esto fue un tema complejo, ya que antes de esta reforma del Código Penal el delito era llamado, celebración ilícita de contratos. El cambio de denominación tiene más un sentido pedagógico que una incidencia sobre la identificación del tipo penal estudiado. Allí se dijo que el tipo penal ya no habla del interés ilícito, sino indebido, como ya lo expliqué, y es importante tener en cuenta que este delito se sanciona la infidelidad del servidor público a sus deberes de imparcialidad y transparencia. El interés indebido no es necesariamente económico, pues lo que se sanciona es la actuación desviada del servidor público que no busca la satisfacción de los intereses generales, sino sus intereses particulares, intereses para sí o pues para un tercero. También en cierto punto leí que antes este delito no se veía mucho, ya que no existían tantas licitaciones o tantos contratos de parte del Estado. Pero cuando esto empezó a desarrollarse fue necesario tipificar esto, pues ya que los servidores públicos estaban realizando muy
muy seguidamente varios contratos, los cuales lo beneficiaban así, pues sin tener sin tener ninguna dificultad penal o pues ninguna responsabilidad penal acerca de esto. Ya pues para finalizar, tener en cuenta que tuvieron este tipo penal tuvo varios choques a la hora de hablar si era necesario una tipificación en el Código Penal, es decir, un castigo penal, ya que muchas ocasiones se decía que no era necesario una sanción penal, sino que era simplemente algo disciplinario. Pero pues porque se ve que en sí está afectando a la sociedad, a los beneficios que se le otorgaría en general y que los está cogiendo para sí mismo ese servidor público, fue necesario tipificarlo en el Código Penal y pues como ya podemos darnos cuenta, no simplemente tiene una pena de prisión, sino también una multa y una inhabilitación de su cargo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.